es sobre las compensaciones, prestaciones sociales y el sistema de seguridad social y los programas de incentivos que existen en algunas empresas. Es básicamente cómo se remunera al trabajador. Entonces, sabemos que las compensaciones, o cuando se habla de compensaciones, es todo lo referente con salarios, con jornales, con viáticos, con todos los beneficios y con todos los incentivos que puede tener un trabajador en un lugar de trabajo. No significa que la empresa tenga que cumplir con todo, no, es con lo que la empresa generalmente cumple. Entonces, las compensaciones, ¿qué es? Es simplemente como la gratificación de que, o la retribución que los trabajadores reciben por sencillamente ejercer una labor, ¿sí? Entonces, va a depender, obviamente, de cómo se está remunerando, de cuánto se le va a remunerar y de qué de pronto incentivo se le puede dar al trabajador, porque eso también hace parte de las compensaciones. No solamente el sueldo normal, ¿sí? Y las prestaciones normales son las que puede tener el trabajador en una empresa. Eso también va a depender si maneja incentivos. Entonces, las remuneraciones pueden ser monetarias y pueden ser no monetarias. Las monetarias, ¿cuáles son? Es todo lo que tiene que ver con el dinero, ¿cierto? Que son los salarios, que son de pronto bonos en dinero, etcétera, en efectivo. Y las no monetarias son aquellos beneficios que puede tener el trabajador, como educación, por ejemplo, que si trabaja en tal empresa tiene un 50% en tal universidad, o por el simple hecho de trabajar tanto tiempo tiene un beneficio para adquirir su vivienda, como hacen, por ejemplo, en el caso de los militares, que los militares cuando cumplen como un tiempo sirviendo, un tiempo prestando el servicio y trabajando allá, tienen la oportunidad de que les den una vivienda en unos años y ya una vivienda propia. Entonces, cada empresa, dependiendo, va a tener sus compensaciones de su remuneración. Las monetarias, lo que les decía, bonos de producción, bonificación, inclusive algunos pueden participar en las utilidades de la empresa. Y las no monetarias son también, hacen efecto, por ejemplo, los días de descanso no remunerados, premios, reconocimientos, cartas, condecoraciones, ¿cierto? Que le quieran dar de pronto a un trabajador porque hizo su trabajo bien hecho, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos de la compensación o por qué se debe hacer una compensación? Primero, porque es necesario que como trabajadores nosotros recibamos siempre un incentivo. Segundo, porque garantiza la igualdad dentro de los trabajadores. Obviamente permite una mejor eficiencia porque el trabajador al ser remunerado o al tener dinero, ¿cierto? Al tener una compensación, él se va a sentir a gusto en su lugar de trabajo. Las ventajas es que existe un logro personal por la empresa, existe más sentido de pertenencia, el trabajador hace sus labores de la manera más correcta, se reduce el ausentismo porque pues, y el absentismo, porque si usted le están pagando bien, pues usted va feliz a hacer su trabajo, ¿cierto? Y no hay tanto índice de rotación, es decir, no hay tanto cambio de personal dentro de la empresa. Para esto, algunas empresas manejan planes de incentivos. ¿Qué son los planes de incentivos? Es algo adicional al salario, ¿sí? Es algo adicional que se le da al trabajador. Los objetivos de los incentivos son reducir la rotación de personal, obviamente aumentar la autoestima, la motivación, porque si a usted le dicen, mira, en este puesto de trabajo, si tú cumples con tanto, al final de mes te van a dar un bono adicional o te van a hacer esto o te dan esto, ¿cierto? Entonces el trabajador va a sentirse más a gusto en ese puesto de trabajo. Los planes de incentivos son estímulos, ¿sí? Son estímulos que obviamente se le da al trabajador para que realice su trabajo con mayor frecuencia y con mayor entusiasmo y productividad. ¿Cuáles son los tipos de incentivos que existen? A destajos, ahorita les voy a explicar cada uno. A destajos, plan normal por horas, bonos, pago por méritos, pago único por médico y por méritos, incentivo por ventas y curvas de madurez. Los destajos es cuando el trabajador se le da o recibe una determinada cantidad por cada unidad que produce. Por ejemplo, le dicen, vea, si usted me produce tantos panes, uno de esos panes es para usted se lo lleva y no se lo cobra. El plan normal por horas es aquel que establece tasas de incentivos con base a un tiempo determinado. Quiere decir que al trabajador le dice, mira, hoy vienes a trabajar
te toca trabajar hoy 12 horas porque hay que cumplir esto. Sin embargo, mañana, además del día o de las horas compensatorias que tienes, te vamos a dar medio día adicional, por ejemplo. Entonces se le da por horas un incentivo para que el trabajador esté así. Es lo que hacen, por ejemplo, cuando hay votaciones y a la persona le toca ser jurado, que al día siguiente o el día que él quiera puede tomar medio día o un día completo de su jornada laboral como incentivo por haber estado como jurado en una jornada electoral. Los bonos es el pago adicional que se le da con respecto al salario base, una bonificación del 5%, del 6%, de lo que la empresa indique. Los pagos por méritos son aquellos donde se vinculan los aumentos de sueldo base, es decir, dependiendo del salario que tiene y dependiendo del desempeño que tuvo el trabajador, se le puede dar adicional a eso un mérito. Este pago por méritos generalmente se da a los altos cargos, ¿sí? a los que están en alguna dirección. Están los incentivos por ventas, que son aquellos incentivos que se le da, o las famosas comisiones que se le da al vendedor por vender o por cumplir la meta. Las curvas de madurez, que sirven para compensar a aquellos trabajadores profesionales que son más antiguos, ¿cierto? Que no, de pronto no tienen la misma energía ni la misma vitalidad que un trabajador joven. Entonces a estos también que son antiguos se les mira cómo están desempeñándose en una curva de madurez por un tiempo estipulado. ¿Sí? Por ejemplo, en un año vamos a ver cómo se comportó este y van mirando a ver y verificando si cumplió o no cumplió. Las prestaciones sociales es algo que es obligatorio en Colombia, son beneficios legales que el empleador tiene que pagarle al trabajador, adicional al salario, ¿sí? ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales son todo el tema de salud, pensión, ¿cierto? Si tiene que darle dotación, si tiene que darle viáticos, etcétera. Entonces, esta es una tablita donde están los salarios, el salario mínimo, ¿cierto? Del año 2019, se me olvidó corregir esto, del año 2020, perdón. Los salarios, cuánto cuesta el salario mínimo por un día de 8 horas, cuánto cuesta la hora en este salario mínimo, ¿cierto? La hora nocturna, está el auxilio de transporte mensual o el auxilio de transporte del día. Recordemos que el auxilio de transporte solamente se les da a quienes ganan 2 salarios mínimos. O sea, hasta 2 salarios mínimos, solamente se le paga el auxilio de transporte. Una persona que gane más de 1.475.000 no se le paga auxilio de transporte, solamente a los que ganan hasta aquí, hasta este valor, por ley. Aquí están también las horas extras, hora ordinaria, con el recargo, las horas nocturnas, las dominicales, ¿cierto? Todos los valores legales vigentes a este año 2020. La hora ordinaria y la hora nocturna. Las prestaciones legales son cesantías, intereses de cesantías, prima de servicio, dotación y vacaciones. Estas son las prestaciones legales a las que todo trabajador en el territorio colombiano tiene que tener, ¿sí? El empleador tiene que pagarles. Aquí está cuánto cuesta la cesantía para el salario mínimo, ¿cierto? Los intereses de cesantía, la prima de servicios, las dotaciones. La dotación también solamente aplica para aquellos que ganen hasta 2 salarios mínimos. A los demás no se les da dotación o no es obligatorio darle dotación. Si la empresa quiere darle, lo puede hacer, pero no es obligatorio. Dentro de las prestaciones sociales está el sistema de seguridad social, que según la ley 100 de 1993 define que es el conjunto de normas, procedimientos que le permiten al trabajador gozar de una vida de calidad, ¿cierto? De acuerdo a su capacidad económica. Entonces, dentro de la seguridad social está compuesta por 3 elementos: salud, pensión y riesgos laborales. Esos 3 aspectos conforman la seguridad social. Y también vamos a hablar de los parafiscales. Entonces, aquí está cuánto paga
por el salario mínimo son 109, pero aquí dice cuánto paga el empleador y cuánto paga el trabajador. Recordemos que el trabajador siempre paga una parte cuando es por contrato laboral, ¿cierto? El trabajador generalmente paga un porcentaje y el empleador paga el otro porcentaje. Entonces aquí está también, por el empleador y el trabajador, el tema de las pensiones, los riesgos laborales. Recordemos que va desde un riesgo mínimo hasta un riesgo 5. Esto va a depender de a qué se dedica cada trabajador, ¿cierto? De acuerdo a qué se dedica, de acuerdo a sus funciones. Están los parafiscales, que es el valor o el porcentaje. Los parafiscales los paga generalmente la empresa y son trabajadores, son los que se le pagan algunas entidades como por ejemplo Caja de Compensación Familiar, ICBF y el SENA. ¿Por qué? Porque recordemos que estas entidades son entidades del Estado, entonces por lo tanto tienen que empezar a funcionar, entonces un porcentaje de lo que paga en nómina, que es el 9%, es el que va dirigido a estas entidades. El 4% va a la Caja de Compensación Familiar, el 3% va al ICBF y el 2% va al SENA. Aquí están los valores que se le paga a cada uno. O sea, la empresa tiene que pagar 79.002 pesos por cada trabajador con salario mínimo. ¿Sí? Está el subsidio familiar, que recordemos que el subsidio familiar es lo que le pagan, por ejemplo, a los que estamos en Confacor. Cuando estamos en contrato laboral, ellos tienen un subsidio familiar que solamente lo pueden reclamar aquellas personas que devenguen hasta 4 salarios mínimos. Y eso va a depender del valor o de lo que uno gana. A uno le subsidian mensualmente para sus hijos, para su familia, ¿cierto? Entonces ese es el caso de los parafiscales. Entonces vamos a que ustedes pregunten